Abramos la palabra de Dios en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Lucas, capítulo 13, los versículos del 6 al 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. No sé cuántos de ustedes han experimentado alguna que otra frustración cuando no se les ha correspondido o compensado a la altura del esfuerzo que ustedes han hecho a favor de otras personas. Los obreros se sienten muy disgustados, muy tristes, muy decepcionados cuando no reciben el pago justo que se merecen. Los padres nos sentimos frustrados cuando nuestros hijos, después de haberles enseñado el buen camino, toman decisiones malas y se desvían del camino correcto. Los esposos se sienten también decepcionados cuando la esposa o el esposo no le corresponde según sus expectativas y deseos. Hay frustraciones humanas en el mundo de las relaciones. Bueno, en la parábola que se nos cuenta en el día de hoy, la historia de un viñador y la historia de una higuera y la historia de un dueño de la viña. El dueño de la viña tenía en su viña a un viñador que atendía sus plantas. Y al venir a su viña, dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué desaprovecha la tierra? Puede sembrar otra planta en lugar de esa. Vemos aquí la frustración del dueño de la viña, ¿verdad? El dueño de la viña estaba frustrado, estaba disgustado porque no estaba siendo correspondido por la higuera. La higuera era estéril, no había dado tan siquiera ni un fruto. Sin embargo, hubo alguien en la escena que se nos cuenta que intercede por la higuera, y este es el viñador, el cual dijo al dueño de la viña: déjala todavía este año hasta que yo cave alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Esta parábola encierra una enseñanza moral para todos los creyentes que hemos sido plantados en el reino de Dios como esa higuera. Y hemos sido llamados precisamente a dar frutos para Dios por medio de Jesucristo, que es el intermediario entre Dios y los hombres. Dios no quiere creyentes estériles en su pueblo. Él, como el dueño de todo lo creado, como el dueño de nuestras propias vidas, ha puesto en nuestras manos dones, capacidades, talentos, recursos para que nosotros lo invirtamos correctamente en su reino. Dios no quiere creyentes entonces estériles en su pueblo. Ya el Señor, en los versículos que preceden al pasaje que ya estamos estudiando, estuvo diciéndole a los judíos que si ellos no se arrepentían, perecerían igualmente como el resto de los galileos.
cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y también perecerían como aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. El hecho de no dar frutos para Dios es la evidencia más tangible de la ausencia del arrepentimiento, porque las personas que no se arrepienten no pueden dar frutos para Dios. O sea, se supone que nosotros los creyentes, los que hemos conocido a Dios, los que hemos conocido la ley de Dios, nos hayamos arrepentido de nuestros pecados y hayamos venido a los pies de Cristo rendidos para hacer su voluntad. Es algo anormal que después de haberle dicho al Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, luego nosotros vivamos en nuestros propios caminos y rehusemos hacer la voluntad de Dios. Así que el arrepentimiento es la puerta, es como la puerta que abre la oportunidad para que en nosotros estén los frutos de Dios. Juan el Bautista le dice a los religiosos de su tiempo en Lucas 3, del versículo 8 al 9, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Juan el Bautista estaba hablando con personas religiosas que conocían la ley de Dios, que conocían la palabra de Dios, pero esas personas no estaban manifestando frutos de arrepentimiento porque seguían viviendo la vida mundanal que desagrada a Dios. Los escribas y fariseos habían aceptado la fe en Dios, pero la conducta de ellos no estaba en armonía con esa fe que ellos profesaban. Enseñaban la palabra de Dios, pero no la guardaban. Seguían en los mismos caminos, en los mismos pecados que antes. Sus mentes y corazones estaban siendo dominados por la concupiscencia de sus corazones, y esto traía sobre ellos el juicio de Dios. Pero antes de ese juicio, Juan el Bautista le está diciendo a ellos, hagan frutos dignos de arrepentimiento, porque de otra manera el juicio de Dios va a caer sobre sus cabezas. Los judíos como nación fueron sacados de Egipto y plantados en la tierra fértil de Canaán con todo el cuidado y la protección de Dios. Y era natural que en base a este cuidado, en base a esta protección, el pueblo de Israel le diera a Dios los frutos que él esperaba de ellos. Pero sabemos en la historia que este pueblo se comportó rebeldemente y fue en contra de la voluntad de Dios muchas veces. Era un pueblo contumaz, rebelde y contumaz. Era un pueblo obstinado que quería hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Así que esta parábola pone como ejemplo la vida de aquellas personas que pudiendo dar fruto no lo dan. Durante 3 años Cristo estuvo predicándoles a los judíos. 3 años Cristo estuvo predicándole a los judíos y buscando fruto de ellos, fruto de conversión, fruto de transformación, y nada halló en ellos como nación. Pero aún así Cristo intercedió por ellos desde la cruz cuando lo crucificaron. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que esta parábola básicamente no está diciendo que Cristo está ajeno a nuestras necesidades, sino que Él está involucrado en el plan de salvación y Él está intercediendo por ti y por mí para que demos los frutos que Dios espera. Esta parábola básicamente nos está diciendo que Cristo está intercediendo por los creyentes cuando no presentan frutos para Dios. Él quiere que tú y yo demos frutos y Él está acabando a nuestro alrededor y nos está podando y nos está derramando de su agua de bendición,
nos está abonando como se abona una planta para que nosotros demos frutos para Dios. Y eso lo hace a través de su santa palabra. Sábado tras sábado aquí se predica la palabra de Dios. Y Dios está derramando sobre nuestras vidas su bendición para que nosotros en el contexto del hogar, en el trabajo, en las relaciones matrimoniales, en las relaciones con nuestros hijos, en las relaciones con nuestros hermanos en la iglesia, demos frutos. Hayan frutos dignos de arrepentimiento, hay una vida convertida, entregada por completo a Dios. Quiera Dios que no nos pase o nos ocurra como aquella higuera que no dio fruto. Por eso el título del sermón es el siguiente: la higuera que nunca fructificó. La higuera que nunca fructificó. Quiera Dios que no nos pase como esa higuera, que el sacrificio de Jesucristo en la cruz no haya sido en vano, que la sangre que Cristo derramó sobre nosotros no haya sido infructífera, sino que esa sangre, ese sacrificio sea aprovechado para nosotros venir a Cristo en arrepentimiento y fe y no vivir en incredulidad, para no ser cortado como aquella higuera. De ellos, de los judíos que no se arrepintieron, dice Pablo en Romanos 11, versículo 20. Bien por su incredulidad fueron desgajados como son desgajadas las ramas, pero tú, hablando de ti y de mí, por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Esta parábola nos dice que lo que inutiliza la tierra no será siempre permitido en la viña del Señor. Dios no quiere plantas en su reino que no den frutos. Dios no quiere creyentes en su reino que no den frutos, que estén ocupando nada más un espacio, un lugar, y no lo estén aprovechando. Esta parábola contiene lecciones muy importantes para la vida de todo cristiano. En primer lugar, veamos las características del árbol. El árbol era una higuera, un árbol frutal. Se suponía que aquel árbol diera frutos, diera higos. Parecía indudablemente que aquella higuera iba a dar frutos porque el Señor se esperanzó en ella. Puso su confianza, su esperanza en que esa higuera diera frutos, porque venía de tiempo en tiempo para ver si tenía algún fruto. Antes nosotros teníamos la característica de que no dábamos frutos para Dios porque vivíamos en el mundo, tras los placeres de este mundo, viviendo en la concupiscencia de nuestra carne, alejados de Dios, viviendo como queríamos. Pero una vez que vinimos a la fe, nosotros asumimos tener ya otro tipo de carácter, un carácter santo, un carácter recto, un carácter justo, un carácter que cada vez más se parece a Dios. Por eso dice Pablo en 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Porque en Cristo Jesús, dice Gálatas 6:15, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Dios hace de nosotros una nueva creación. Y la respuesta está en Efesios 2:10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es bueno resaltar aquí que Dios no nos sembró fuera de la iglesia. Dios nos sembró o nos puso dentro de la iglesia. Y nos cercó con su bendición
con su gracia y nos dio sus promesas y nos dio su Espíritu Santo para que tú y yo produzcamos los frutos que Él está esperando de nosotros. Veamos también el gran privilegio de la higuera. ¿Dónde estaba plantada? En la viña del Señor. La higuera no estaba alejada de la viña, al margen de la viña, alejada del favor del viñador, de la atención del viñador. El viñador atendía a la higuera. Hermanos, el viñador aquí tipifica a Cristo. Cristo nos atiende a nosotros todos los días. Él está presente cada vez que tú y yo nos reunimos en la iglesia, porque dice la Escritura que donde estuviesen 2 o 3 congregados en su nombre, en medio de los tales estaría Él. Así que Cristo está aquí precisamente para bendecir tu alma, para bendecir mi alma y para poner en nosotros, que somos la higuera de Dios, los frutos que necesitamos entregarle al Padre. Por eso dice en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Tenemos el privilegio de hablar con Dios, el privilegio de ver las respuestas a nuestras oraciones. Pero se nos demanda primero que demos los frutos adecuados que Dios espera de ti y de mí. El creyente es comparado con el árbol que es plantado junto a corrientes de aguas. En el Salmo número 1 dice que el justo será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto a su tiempo. Da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace ese justo prosperará. Esa es la promesa que Dios nos está dando a través de su palabra, de fructificar nuestras vidas, porque el agua de la palabra está siendo derramada para limpiarnos de toda maldad, para purificarnos y santificarnos y presentarnos ante el Señor como una iglesia pura, santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y estamos en ese proceso. Dios está lavando nuestras vidas, Dios está transformando nuestras vidas, porque cuando Cristo venga, la iglesia que Él viene a buscar debe ser una iglesia preparada, una iglesia equipada, una iglesia santificada, una iglesia que no se haya prostituido con el mundo y que haya adoptado costumbres mundanales, una iglesia que viva para Cristo su esposo. No es de esperar que el creyente mantenga una condición de esterilidad si Cristo, el viñador, es el que está atendiendo las higueras de su reino, que somos tú y yo. El dueño de la viña dijo: vengo a buscar fruto a mi viña y esta higuera no está produciendo. No hallo nada en esta higuera, nada de lo que yo pudiese encontrar, porque el trabajo del viñador debe ser correspondido con el fruto de la higuera, ¿verdad? El viñador hizo todo lo que tenía que hacer para que la higuera produjera su fruto. Hermanos, Dios hizo todo lo que nosotros necesitábamos para ser salvos. Dios hizo todo lo que nosotros necesitábamos para ser transformados. Él envió a su Hijo Jesucristo para dar su vida en la cruz del Calvario y para transformar nuestras mentes y nuestros corazones y nuestra voluntad. Él lo hizo todo. No hubo nada que el Señor no hiciese a favor de las viñas de su reino que no haya hecho. Dios lo ha hecho todo. Cuando Él dijo consumado es, no faltó ni un detalle para Él hacer. Dios lo ha hecho todo y ha dado la garantía de que si estamos en Cristo vamos a fructificar. ¿Es posible que Dios venga a tu viña y no haya fruto en ella? ¿Te has imaginado un árbol sin fruto? Es posible.
Sí es posible. Esto puede ser encontrado con mucha frecuencia. ¿Quién tiene la culpa de que la higuera no produzca los frutos esperados? Bueno, la culpa no es del amo de la viña, no es del terreno, tampoco la culpa es del viñador, porque todo lo que hacía falta hacer se hizo a favor de la viña, pero la viña se niega o se negó a cumplir con el deber de fructificar. El árbol fue plantado no para adornar, tampoco para recibir agua, abono, aire, sol, sino para dar frutos. ¿Por qué el mar muerto no da agua? ¿Por qué el mar muerto es realmente muerto? Porque siempre recibe y nunca da. Así hay muchos cristianos o muchos creyentes que reciben las bendiciones de Dios y nunca comparten esas bendiciones con otras personas, se niegan a compartir con otros de las bendiciones de Dios. Y es esa higuera que está supuesta a dar los frutos y beneficiar a otros, pero esa higuera se niega a dar los frutos. Pablo dice en 2 de Corintios 5, del 14 al 15, que el amor de Cristo lo constriñe a él y nos constriñe también a nosotros. Dice Pablo, pensando esto, que si uno murió por todos, todos murieron, y por todos murió. ¿Quién murió por todos? Cristo. Y por todos murió para que los que viven, ahora los que viven por el poder del evangelio, ya no vivan para sí, no sean egoístas, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Alguien se entregó por nosotros y ahora nosotros nos entregamos por esa persona que entregó su vida por nuestras vidas. Si hay fracaso en dar los frutos, la culpa, mi hermano, no es de Dios, sino de nosotros, porque en lugar de vivir para Dios, nos empecinamos en vivir a nuestra manera y no queremos dar los frutos que Dios está pidiendo de nosotros. Y podemos estar jactándonos de las bendiciones que recibimos. Soy bendecido porque tengo esto, tengo lo otro. Pero está el silencio de Dios, que nosotros lo malinterpretamos pensando de que Dios está contento con nosotros. Y Dios está viniendo a nuestras vidas para ver si nosotros compartimos de esas bendiciones que Él nos ha dado con otras personas. Se dice que el amo de la viña venía de vez en cuando, durante 3 años, venía a su viña para ver si la higuera producía frutos. Y se iba, no decía nada. Mi hermano, muchas veces pensamos que Dios está de nuestra parte haciendo lo que Satanás quiere. Muchas veces llegamos a pensar que viviendo de nuestro modo, Dios está contento con nosotros porque no se queja de nosotros o no nos advierte o no nos corrige. Pero Dios está en silencio esperando que tú y yo produzcamos los frutos que Él espera y compartamos de sus bendiciones con otras personas. Si tú conoces al Señor, debes sentir la inquietud de que otros también le conozcan. Si tú tienes un hogar lleno de paz, lleno de armonía, debes sentir la inquietud de que otros hogares que están destruidos por el rencor, por la enemistad, por los pleitos, también participen de la paz que tú disfrutas. Si tú has venido del mundo luego de haber arrastrado cadenas de adicciones y ahora has sido libertados de las cadenas del pecado, se supone que ahora al ver a una persona adicta a la droga, adicta a la prostitución, adicta al mundo, tú sientas compasión también por esas personas y trates de que esas personas se conviertan y vengan a Cristo para que disfruten de la armonía y la paz y el gozo que tú disfrutas. Pero si tú y yo nos mantenemos callados, sin hablar, sin decir, sin compartir con otros,
Mi hermano, somos como esa higuera que recibe y no da. Dice la Escritura en 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿No has encontrado muchas personas hablando de que son prosperados económicamente y que tengo una casa y que tengo un carro nuevo del año o que tengo esta u otra bendición? Y siempre le están diciendo a todo el mundo cómo ha sido prosperado. Pero son personas que no piensan que todo lo que Dios les ha dado no es tan solamente para que lo disfrute él o ella, sino para que lo comparta con otras personas. Porque las bendiciones que recibimos de parte de Dios deben ser compartidas. Cuando no se comparten, nuestro corazón se llena de orgullo, de soberbia, se llena de vanidad. Y por eso el apóstol Pablo le dice a esos tipos de creyentes, ¿qué te distingue? ¿Acaso lo que tú tienes, tú no lo has recibido de parte de Dios? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Como si aquello fuera fruto de tu trabajo o de tu sabiduría. Muchas personas dicen, no, yo tengo lo que tengo porque lo he trabajado. Pero ¿quién te da la energía? ¿Quién te da la salud? ¿Quién te abre las puertas para bendecirte? ¿Quién te sustenta y te protege todos los días para que tú vayas al trabajo y regrese? ¿Quién lo hace? ¿Por qué te vas a vanagloriar y por qué vas a decir que todo lo que tú tienes es debido a tu esfuerzo y no a la gloria de Dios, a la misericordia y a la gracia de Dios? Ahora, ¿cuál es el deber de una persona que se ha convertido a Dios y llega a pertenecer al cuerpo vivo de Jesucristo, que es su iglesia local? Dice 1 de Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué está diciendo el texto? El texto está diciendo que tú y yo, conforme al don que hemos recibido, debemos compartir ese don, ese talento con otras personas. El don, el talento no es para nosotros, es para bendecir a otras personas. La finalidad del árbol no es trabajar para sí, sino trabajar para otras personas. Similarmente, la finalidad tuya y mía en el cuerpo de Cristo es trabajar para servir a los demás según sus necesidades. Dice el Señor en Mateo 10:8, de gracia recibisteis, dad de gracias. Por otro lado, la responsabilidad de los creyentes es dar apoyo moral y espiritual a la iglesia. Es decir, orar por otros creyentes que necesitan de tu oración y de tu apoyo. Asistir a las actividades de la iglesia. Ser parte de algún ministerio dentro de la iglesia. Apoyar económicamente a la iglesia para que avance el reino de Dios. Si estas obras no se realizan, si esas obras no están siendo realizadas a favor del Señor y a favor de su iglesia, somos como esa higuera que no fructifica y se nos llama a fructificar, y el Señor está esperando que nosotros demos frutos en su iglesia. Pasados los 3 años que el dueño de la viña venía para buscar frutos, el dueño no pudo soportar más y empezó a quejarse con el viñador. ¿Te imaginas al Padre Dios, hablándole al viñador, a Jesucristo? Pero, ¿qué pasa con Misael? Lo hemos bendecido, lo hemos ayudado, le hemos dado de la gracia, del perdón, de la misericordia, lo hemos sustentado cuando él ha necesitado, pero no estamos recibiendo nada de él. Eso mismo pasó con la higuera
Mira, hace 3 años, dice el dueño de la viña, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. Y no hallo fruto en ella. La gracia de Dios es longánime, porque Dios es paciente, dice la escritura en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia de Dios está siendo desplegada en esta historia o en esta parábola para que tú y yo entendamos que Dios es paciente para con nosotros. El hecho de que Dios haga silencio ante nuestra esterilidad espiritual no quiere decir que Dios se haga el de la vista gorda para no ver nuestra maldad y pecado, sino que nos está dando el tiempo necesario para que nosotros nos arrepintamos y fructifiquemos para Él. Él nos está dando la oportunidad, y la oportunidad es su gracia. ¿Cómo debe aprovecharse esa gracia? En estos momentos el Señor está vaciando de sus bendiciones sobre nosotros. ¿Cómo nosotros no vamos a aprovechar esas bendiciones? Es necesario que la gracia que Dios nos otorga sea bien aprovechada. Muchos cristianos usan las bendiciones de Dios para enorgullecerse y hacer públicos sus logros personales, pero Dios no nos está llamando a hacer público nuestros logros personales. Dios nos está llamando para dar frutos para Él. No para nadie más, es para Él. Porque Él lo merece. Él es digno de toda gloria, digno de todo poder, digno de toda alabanza. A Él pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo estamos usando nuestros privilegios, los privilegios que Dios nos está dando? Dios ha encontrado fruto en nuestras vidas. Él indudablemente está buscando frutos de nosotros. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que fuimos convertidos y plantados en la viña del Señor? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? ¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo cada día que hagamos y que no estamos haciendo? ¿Ha sido un receptor de las bendiciones de Dios, bebiendo de la savia de Dios, del sol, de sus dones, de sus bendiciones, mientras que el Señor no recibe nada de ti y de mí? En cierta ocasión, una pobre mujer anciana, mientras plantaba un manzano, fue interrumpida por un joven muy atrevido. El joven le dice a la anciana: ¿por qué planta usted árboles cuyos frutos no va a comer? La anciana lo miró a los ojos y le respondió: alguien plantó árboles antes que yo naciera y yo comí de su fruto. Y ahora planto para que cuando yo muera se recuerde mi gratitud. Mi hermano, si tú eres padre, si tú eres madre, si tú eres un líder, si estás a cargo de un grupo de personas, tú debes trabajar para ellos. Debes trabajar para ellos. Debes trabajar para tus hijos. Debes trabajar para tu cónyuge. Debes trabajar para tu iglesia. Porque tú y yo hemos recibido bendiciones de otras personas. Hemos recibido resultados del trabajo de otras personas que antes de nacer nosotros, ellos trabajaron para que tú y yo disfrutemos de esas bendiciones. Y ahora te toca a ti y a mí hacer lo mismo. Trabaja por otros, porque esa es la señal de que estamos fructificando. Pidamos a Dios que nos conceda este año ser santos, humildes y bondadosos, y tengamos una comunión muy estrecha con Cristo para dar frutos para Dios. Que Dios nos haga un ejemplo, una bendición en el hogar, en el trabajo, en la iglesia. Que bendigamos con nuestro trabajo y nuestro servicio a otras personas y demostremos que no vivimos para la gloria de nadie, sino para la gloria de Dios. Porque el pasaje
no solo se nos presenta la gracia y la misericordia y la paciencia del dueño, sino también nos presenta la paciencia acabada del dueño. El dueño dijo, se acabó. Hasta aquí. Dice, córtala. Le dice al viñador, no, ya córtala. Se agotó la paciencia del padre y entonces intercede el viñador, que en este caso es Cristo. ¿Cuántas veces Cristo ha intercedido por ti y por mí? Porque Dios es justo y Dios tiene que castigar el pecado. Pero cuando el Padre nos va a castigar porque no estamos haciendo las cosas como debiéramos hacerlas, intercede Cristo por nosotros, el que dio su vida por nosotros. Y aquí en la parábola, el viñador le ruega al amo que le dé un tiempo más a la higuera. Dice la escritura en Proverbios 13:12, los árboles, o sea, la esperanza que se prolonga es tormento del corazón. Dios veía que esa higuera pensaba que no iba a ser extirpada o cortada, estaba engreída esa higuera hasta que la paciencia de Dios se agotó y le dijo al viñador, córtala. ¿Por qué desaprovechas el terreno donde esta higuera está ocupando un espacio? Los árboles en el reino de Dios serán juzgados por sus obras. Dice Cristo, por nuestras obras seremos justificados y por nuestras obras seremos condenados. Los árboles que no están dentro del reino de Dios serán juzgados por su naturaleza. Pero los árboles que están dentro del reino de Dios van a ser juzgados por sus obras. Entonces, llevar frutos constituye el único título que debemos tener en la viña del Señor. Dice Dios en Isaías 5:2, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Los privilegios abusados serán privilegios perdidos. Y hermanos, debemos aprovechar la oportunidad de arreglar nuestras vidas y darle fruto a Dios. En la parábola de los talentos, hubo uno que recibió un talento y lo escondió y no quiso granjear con él. Cuando vino su señor a reclamarle, en lugar de venir humillado ante su señor, vino con un corazón engreído. Porque sabía que tú eres hombre bueno y sabía que tú, con muchas excusas, con muchas razones, para justificar su negligencia en esconder el talento. Pero fue condenado, fue juzgado por no granjear con su talento. Mi hermano, no permitas que Dios haga lo mismo contigo y conmigo, y que la oportunidad que Él nos da sea desaprovechada. Usemos lo que Dios nos ha dado para su gloria. No permitas que la gracia de Dios se haya vertido sobre ti en vano, porque hay dos palabras aquí que deben llamar nuestra atención. Es córtala y déjala. Es lo que le está diciendo el dueño al viñador. Corta la higuera y déjala. Estas dos palabras pueden ser consideradas como el lenguaje de justicia de Dios, porque la justicia de Dios debe ser implementada en la tierra. Algunas razones por las que debía ser cortada la higuera deben ser expuestas aquí. La higuera debía ser cortada primero porque era la manera más fácil de librarse de ella. 2, ya había tenido suficiente tiempo para su prueba. 3, no mostraba señal alguna de mejorar. 4, nunca había dado nada bueno. 5, estaba llenando un puesto que pudiera ser ocupado mejor por otro. 6, tenía mala influencia sobre otras plantas. ¿Sabían ustedes que cuando hay una planta que no fructifica, echa a perder la otra? Cuando hay un cristiano que no fructifica, echa a perder a otros cristianos y a otros creyentes.
Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Dios nos está dando un tiempo para fructificar. Dios está esperando de nosotros mejoras, que mejoremos nuestra vida. Dios está esperando que ocupemos el puesto que Él nos ha otorgado dignamente. Y Dios quiere que seamos buena influencia para otros. Por eso dice Cristo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que tienen que ver los hombres de nosotros? Nuestras buenas obras. Y cuando ven nuestras buenas obras, ¿qué hacen ellos? Glorifican al Padre. Pero cuando ven malas obras en nosotros, ¿qué hacen? Blasfeman contra Dios. Blasfeman contra Dios. Ahora, ¿qué frutos Dios está esperando de ti y de mí? Bueno, el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué cosa es? Caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto que Dios viene a buscar de los creyentes. Hay amor, hay caridad, hay gozo, hay paz, hay paciencia en nosotros. Hay ese espíritu de bendecir a otros, esa benignidad. Hay ese control para no permitir que nuestro carácter nos lleve a ofender, nos lleve a denigrar a alguien, a hacer poco a alguna persona. Hay mansedumbre en nosotros, hay humildad. Todas estas cosas son características que Dios nos está expresando aquí, que pertenecen al fruto del Espíritu. Y ahora Dios está viniendo a su viña a buscar el fruto del Espíritu de ti y de mí. La pregunta es, ¿lo estamos dando en la casa, en el trabajo, en la iglesia? También Dios está buscando de ti otro fruto, el fruto de santificación. Vayamos a Romanos 6, versículo 22. Dice: mas ahora, librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. ¿Qué cosa es la santificación en nuestras vidas? Ese deseo de hacer la voluntad de Dios y no conformarnos a los deseos de la carne, a los deseos de nuestras propias pasiones. Cuando tú y yo nos negamos a hacer lo malo, estamos haciendo o dando el fruto de santificación. Le estamos dando a Dios el fruto de santificación. Así que Dios quiere que su pueblo viva en santidad, porque dice la Escritura: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero si estamos deleitándonos a través de una pantalla y mirando cosas allí que no honran a Dios y no nos permiten, verdad, tener buenos sentimientos y buenos pensamientos, ¿qué hacemos allí? Si estamos en algún lugar donde Dios no es alabado, donde Dios no es exaltado, ¿qué hacemos allí? Podemos ser tentados y podemos caer en algún que otro pecado. Estamos en un lugar donde Dios te dice a ti, mi hermano, que tú no debes estar. Si estamos pensando mal de otra persona y nos llenamos de rencor, de odio, de envidia, ¿qué hacemos nosotros pensando de esa manera? Si tenemos la mente de Cristo, y dice la Escritura que los que tienen la mente de Cristo han crucificado, los que están en Cristo han crucificado la carne con todas sus demandas y todas sus pasiones. Pero cuando tú y yo no nos sentimos comprometidos a crucificar nuestros malos deseos y a no conformarnos a la voluntad de Dios,
corremos el grave peligro de no estar dándole el fruto de santificación a Dios, porque nos estamos deleitando en aquello que Dios aborrece. Hay otro fruto, el fruto de alabanza. El fruto de alabanza dice en Hebreos 13:15, así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, a saber, fruto de labios que confiesan su nombre. Hermanos, nosotros debemos estar escuchando canciones cristianas, himnos cristianos, estar alabando y glorificando el nombre de Dios todo el tiempo. Y esto es un fruto que damos para Dios. Le glorificamos en el bien y en el mal, en la abundancia y en la escasez. En todo tiempo alabamos y glorificamos el nombre de Dios, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, las buenas y las malas. Cuando los inconversos, cuando las personas que no tienen a Dios pueden ver tan poca diferencia entre sus propias vidas y la de una persona que profesa ser cristiana, pero que no mortifica sus pecados, entonces no ve ninguna necesidad de ser convertida. Y por eso muchas veces hay personas apáticas, porque dicen, ¿y eso qué es cristiano? Pero si me dice que es cristiano y hace esto y hace lo otro, ¿cómo es posible que una persona que va a la iglesia, que dice que ama a Dios, esté teniendo este comportamiento, esté hablando de esta manera, esté comportándose de esa manera? ¿Cómo es posible, dijo Spurgeon, cómo es posible que honramos a Jesucristo mientras no hay ninguna diferencia entre nosotros y el mundo? ¿Cómo es posible? Dios quiere que seamos buena influencia para otros, dando el fruto del Espíritu, dando el fruto de santificación, dando el fruto de alabanza, pero dando también el fruto del justo. Dice Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que prende almas es sabio, el que gana almas es sabio. Cuando nosotros estamos rendidos a los pies de Cristo, ganamos a otros con nuestra buena conducta para Cristo. Si queremos quedarnos, hermanos, en la viña del Señor, hay tres cosas que debemos hacer. Después de analizar toda esta parábola y de vernos a nosotros inmersos en ella, hay tres cosas que podemos hacer para no ser cortados en el reino de Dios. La primera es, debemos prometer cambiar. Si hay cosas que el Espíritu Santo en estos momentos está trayendo a tu mente, a tu vida, a tu corazón, que no son agradables a Dios, prométele a Dios, Dios mío, yo quiero cambiar y voy a cambiar en tu nombre. Número 2, debemos arrepentirnos y comenzar a dar frutos. Arrepentimiento es cambio, arrepentimiento es transformación. Arrepentimiento es dejar el pecado y volverse a Dios. Y número 3, debemos permanecer en Cristo para fructificar. ¿Tú quieres fructificar? Permanece en Cristo. Dice Cristo en Juan 15, del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Queremos que Dios sea glorificado? Tenemos que dar frutos.
porque a través de nuestros frutos el nombre de Dios es exaltado. Pero hay una manera de hacerlo. Cristo tiene que estar en nosotros. Y la palabra de Cristo debe estar en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Para qué? Para obedecerla. Por eso dijo Cristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Demuestren el amor que ustedes sienten hacia mí guardando mi palabra. Hermanos, que Dios nos libre ser como esa higuera que nunca fructificó, a la cual se le dio el tiempo necesario para fructificar y no lo aprovechó. Tu finalidad y la mía dentro del reino de Dios es no solamente ocupar un puesto o una banca en la iglesia. Tu finalidad es servir a la iglesia del Señor con tus dones y talentos, con todo lo que Dios te ha dado, con tus recursos, porque todo es de Dios, todo debe ser para Dios. ¿Y qué recompensa tendremos? Bueno, dice la Escritura en Hebreos 6, del 10 al 11, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Sigamos sirviéndonos los unos a los otros. No te canses de ser paciente, no te canses de ser humilde, no te canses de ser servidor, no te canses de ser ayudador, de ser fiel en los caminos del Señor. No te canses de ser honesto, decente, puro, justo. No te canses de llevar la cruz de Cristo. A pesar de que te sea dolorosa y andar en el camino estrecho, no te canses de hablar y vestir y comportarte correctamente como Cristo desea que tú y yo nos comportamos, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El mundo, Satanás y nuestras propias pasiones quieren que andemos en el camino del error. Pero recuerda, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los valientes. Los valientes. Tú y yo somos de esos valientes que hemos tomado el camino estrecho y hemos arrebatado el reino de Dios. Sigue adelante, mi hermano. Pon tu confianza en aquel que es poderoso para sostenerte y guardarte sin caída hasta que Él venga, o hasta el final de tu vida, para recibir la vida eterna que Dios promete en su palabra. No seas como esa viña que no fructificó, que se le dio tiempo necesario, el tiempo necesario, pero no presentó ningún fruto. Que Dios te bendiga.